Primera carta a los Corintios, capítulo 12, verso 8. Vamos a seguir con nuestra serie, Trabajando en Unidad. Es el tema número 4 de esta serie. El tema de hoy se titula Don de Fe. Vamos a ver ahora este don, cómo funciona el don de fe. Primera Corintios capítulo 12, verso 8, dice ahí: porque a este es dada por el Espíritu, que quede bien claro, los dones son por el Espíritu, ¿ok? Es decir, operan a la voluntad de Dios, eso quiere decir. Palabra de sabiduría, a otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro, fe, por el mismo Espíritu. Bien, hermanos. La palabra aquí fe es la palabra griega pistis en este verso y significa persuasión o credibilidad. Moralmente significa convicción, estar convencido de algo. Bueno, pero para identificar este don de fe, hay algunas cosas que debemos entender primeramente. Primeramente, la pregunta es, ¿todos tenemos fe? Sí, todos tenemos fe, pero no es don de fe. Entonces, ¿cómo es esta fe? Como te digo, todos tenemos fe, pero ¿cómo es el don de fe? ¿Cómo funciona? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve un don de fe? Bueno, la palabra, cuando entendemos algo, voy a hablar de fe en general. Fe es cuando entendemos algo, y vamos a ponerlo así. Imagínate que tú vas al mercado y vas a comprar cierto producto, pero tú tienes en tu mente una marca en específico. Tú crees que esa marca es la mejor. Sin embargo, llegas con el que te va a vender y le pides de esa marca. Y el vendedor te dice, no, mire, sí tengo esa marca, pero yo le recomiendo esta. Y tú le dices, no, yo quiero esta marca porque yo creo que esa es la mejor. Entonces, ¿qué va a hacer el vendedor? Te va a sacar argumentos donde él te va a poner en claro que lo que él te dice es la verdad. Y si su argumento es mejor, o derriba lo que tú crees, ¿qué va a pasar en ti? Vas a creer ahora que no era la marca que tú pensabas, sino que ahora es la marca que él dice la que es la mejor. Esa es fe, hablando en general, credibilidad, convicción. Ahora, todo cristiano tiene fe, ¿ok? Tenemos fe hasta cuando, por decir un ejemplo, subes aquí la escalera. Tú tienes la fe de que la escalera no se va a caer, que la escalera no se va a derrumbar. Tú tienes esa fe. Tienes, por decir, fe cuando tú vas a la tienda y compras un producto que no te va a hacer daño, porque por eso está en una tienda, pues compras en una tienda con cierta marca de prestigio donde ese producto está en buenas condiciones para que tú lo puedas consumir. Tienes fe. Tienes fe cuando vas al baño y abres la llave del lavabo y tienes fe que va a salir agua, ¿verdad? Por eso lo haces, si no, no lo harías. Bueno, Romanos 4:20 pone allí a un hombre que siempre fue, o que es el ejemplo de fe, y su nombre es Abraham. Abraham es el ejemplo de fe, le llaman el padre de la fe. ¿Por qué? Porque él es el vivo ejemplo de lo que es creer a Dios. Él es el vivo ejemplo. Si quieres tener un ejemplo de cómo es creerle a Dios, ve a Abraham, ¿ok? Alguien que cree a Dios
Es una persona que a pesar de las circunstancias y aún a pesar de él mismo, cree en Dios. O sea, confía, está convencido. Dice ahí Romanos 4:20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Y luego dice, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Fíjate nada más. Abraham es el vivo ejemplo de lo que es tener fe. Bueno, entonces quiere decir que los cristianos no dudamos de algunas cosas. Obviamente que sí, porque somos humanos y a veces nuestra humanidad nos gana. Y entonces decimos, no, es que esto no creo que pueda hacerse, o esto no creo que Dios me proteja, o no creo que Dios haga esto, o no creo que Dios me pueda sustentar esto. Y muchas veces viene la duda. Eso es parte de nuestra humanidad, porque a veces por los sentidos dudamos, por lo que hay a nuestro alrededor. Sin embargo, Dios muestra 3 tipos de argumentos donde nuestra fe se fortalece. Número 1, la palabra de Dios. Ahorita vamos a ir adentrándonos un poco más, ¿ok? Pero, como ya te expliqué en el primer ejemplo, hay argumentos. Tú tienes, por decir, mucha gente llega y dice, yo no creo en Dios. Y te va a presentar sus argumentos. ¿Por qué no crees en Dios? No creo porque yo a veces le he orado y yo siento que Él no me escucha. Y si no me escucha, quiere decir que no existe. Se presentan sus argumentos. ¿Por qué crees que Dios no existe? Bueno, porque yo le pedí que no se llevara a mi mamá y se la llevó, o se fue, o se murió. Y yo le rogué y hasta le prometí que iba yo a hacer tal cual cosa y Él no me escuchó y no lo hizo. Entonces yo creo que Dios no existe. Te presenta argumentos. Y bueno, Dios obviamente no se va a poner a contender con el hombre, porque los pensamientos del hombre, pues, ¿qué son a comparación de Dios? Sin embargo, Dios nos pone 3 cosas para que nos convenzamos. Número 1, la palabra de Dios. Número 2, la creación misma. Y el argumento más grande de Dios es la obra redentora de Cristo. Entonces, cuando nos ponemos a ver en esos argumentos, empieza a haber fe. Por lo tanto, la fe no es creer en algo que yo quiera que suceda. ¿Ok? Que es lo que hoy, en lo que más se enfoca hoy. O sea, tú tienes que tener fe y si lo decretas, si lo declaras, se va a hacer. No. La fe no es creer que algo va a suceder que yo quiero que suceda, sino la fe es creer que sucederá lo que Dios ha dicho. Que es muy distinto. La fe no es creer en algo que yo quiero que suceda. Para eso no es la fe. Sino la fe es creer que sucederá lo que Dios ha dicho. ¿En dónde? En su palabra. Entonces, si su palabra dice esto, tú lo crees, lo haces y va a suceder ¿qué? Lo que Dios ha dicho, no lo que tú quieres que suceda. Entonces, muchas veces confundimos necesidad con necedad. Muchas veces confundimos necesidad con necedad. O sea, hay cosas que no se resuelven con fe, hermanos, se resuelven con sabiduría. Hay que resolverlas, hay que poner manos a la obra en ciertas cosas que Dios ya nos ha enseñado. Y hay otras en las que la fe es necesaria, donde tenemos que esperar la intervención de Dios. Por decir, en una enfermedad, pues tú no puedes hacer nada. O sea, tú puedes llevarla al médico, a tu mamá, a tu papá, a tu hijo, lo llevas al médico, le recetan, tú le das la medicina, pero al final la sanidad la da Dios. Eso tú tienes que tener fe. ¿Ok? Pero la fe no es esperar que algo suceda que tú quieras.
No es una fe bíblica. La fe bíblica es aquella que se basa en la palabra de Dios. Y yo sé que hay muchas cosas que tú quisieras que sucedieran, ¿no? Como joven, como adulto, como mujer, como hombre, tú quisieras que varias cosas sucedieran. A lo mejor que tus padres cambiaran, que tus hijos cambiaran, que tuvieras un mejor trabajo, tuvieras un mejor salario, que tu negocio tuviera más entradas, que tuvieras más tiempo, que tu patrón cambiara, cosas así, ¿no? Bueno, pero el hecho de que tú quieras eso, no quiere decir que va a ser. Hay cierto tipo de etapas que tú tienes que pasar, pero tienes que creer. O sea, no estoy diciendo que Dios no lo pueda hacer, que no pueda cambiar a tu esposo, que no pueda cambiar a tus hijos. Lo puede hacer, claramente que sí. Sin embargo, el hecho de que tú tengas mucha fe en algo que va a suceder no quiere decir que eso va a pasar. Por eso digo, muchas veces confundimos necesidad con necedad. La fe solamente funciona cuando yo creo lo que Dios ha dicho que va a suceder. Ahí es donde funciona. Pero eso no es don de fe. Eso no es don de fe. Bueno, entonces, ¿cómo distinguimos el don de fe? Bueno, hay que estudiar qué tipos de fe hay en la Biblia. Y vamos a hacerlo, vamos eliminando para que lo que nos quede, eso es don de fe. ¿Ok? Porque así verlo, como te digo, la Biblia solamente menciona este don aquí en Corintios. Ahora, los dones que están ahí en Corintios no son todos, hay otros dones. Pero ¿por qué Pablo menciona esos? Porque eran los más, de los que más la iglesia ignoraba. Y cuando ignoramos algo hay desorden. ¿Ok? Bueno, la Biblia menciona 3 tipos de fe. Pues vamos a ir eliminando para ir viendo cuál es el don de fe, ¿no? La primera fe que se menciona en la Biblia es la fe salvadora. Un versículo de esto es Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Ok? Esa es fe salvadora. La fe salvadora solamente ocurre una vez en la vida. ¿Cuándo? Cuando te presentan el Evangelio, te presentan los argumentos de Dios y derriba los tuyos. ¿Y eso qué produce? Fe. ¿Fe en qué? En el Evangelio, en la persona de Cristo, que es el Evangelio. Y al creer el Evangelio, ¿qué pasa? Obtienes redención, justificación y perdón de pecados. Eso es don o fe salvadora. Esa es fe salvadora. Solamente ocurre una vez. ¿Ok? Entonces creo que todos ya hemos pasado por aquí. Romanos 5:1. Romanos 5:1. Dice ahí, Romanos 5:1. Justificados pues por la fe. ¿Cuál fe? La fe salvadora. Esa es fe salvadora. Tenemos paz para con Dios. Es decir, cuando creemos en el Evangelio, en lo que Dios ha hecho en la obra de la cruz, cuando creemos en eso, Dios te declara justo. ¿Pero qué hiciste? Creer. Sigue diciendo el versículo 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. ¿Cuál gracia? De la salvación. Esa es la gracia. La salvación no se gana. La salvación se recibe. No se gana. ¿Okay? Tú no puedes ganarte la entrada al cielo. Nadie puede.
La salvación no se gana, se recibe. ¿Cómo? Por fe. ¿Ok? Entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, esa es la fe salvadora. Se ve en la Biblia. ¿Ok? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, fe salvadora, no se pierda, mas tenga vida eterna. Es fe salvadora. Y eso solamente ocurre una vez. ¿Ok? Pero ahora viene, cuando ocurre esta fe, la fe salvadora, se activa otra. Al momento de entrar en la fe salvadora y que naces de nuevo, se activa otra fe. ¿Cuál? La fe diaria. Es la que todos tenemos. Todos diariamente tenemos fe. ¿Ok? O sea, si tú tienes fe que Dios te escuche en la mañana, oras en la mañana. ¿Verdad? Oras, te encomiendas a Dios, pones tu día en manos de Dios, oras por los alimentos, oras cuando vas a hacer un trabajo, oras al acostarte, porque tienes esa fe. Entonces, algo importante, la fe va muy anclada a la oración. ¿Ok? La fe va muy anclada a la oración. Ahora, ¿cuál es la fe diaria? La fe diaria es la que nos ayuda a permanecer en el camino de Dios. Esa es la fe diaria. Hebreos 10:39. Hebreos 10:39. Entonces, al activarse y al entrar en el reino de Dios a través de la puerta que es Jesucristo, se activa otra fe, y es la fe diaria. Dice ahí Hebreos 10:39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe. Esa fe no es fe salvadora, es fe diaria. ¿Para qué? Para preservación del alma. ¿Qué quiere decir? Que es la fe que nos ayuda a permanecer en el camino de Dios. Ahora, esta fe diaria es por medida. Hay muchos que tienen mucha fe y hay otros que tienen poca fe. Pero es fe. ¿Ok? Y sigue diciendo Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es fe diaria. Básicamente, esta fe diaria funciona cuando Dios dice una cosa y la situación dice otra. Es decir, esta fe se ejercita, también hay que ejercitar esta fe se ejercita a través de las pruebas. Esta fe la tenemos todos la tenemos esta fe. Poca o mucha, pero la tenemos. ¿Ok? Lucas 17:5. Entonces, poca o mucha, hermanos, pero tenemos esta fe. Todos tenemos esta fe. Lucas 17:5. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Aquí tenemos algo. Esta fe puede aumentar o puede disminuir. ¿De qué depende? ¿De qué depende que mi fe aumente o que mi fe disminuya? De mi ejercitación en lo espiritual. De eso depende. O sea, si tú te dedicas más a las cosas de Dios, lees su palabra que dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando tú estás más adentrado en la palabra de Dios, cuando tú estás plenamente en la oración con Dios, cuando tú estás pasando cada prueba y te refugias en Dios, tu fe aumenta.
Por eso hay muchos que tienen poca fe y hay otros que tienen mucha fe. ¿Por qué? Porque depende de tu ejercitación. Básicamente, por decir, en el deporte del boxeo, ¿quién es el que va a ganar? No tanto el que pegue más golpes, porque a veces nada más uno puede poner un golpe y con eso gana. Entonces, no depende de cuántos golpes pongas, sino de tu preparación. O sea, en el ring se va a ver quién tiene mejor preparación para la pelea. Entonces, lo mismo. ¿Dónde se va a ver que tu fe está grande o está chica? En la prueba. Se va a ver. Versículo 6 de Lucas 17. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza. El grano de mostaza es más chico que la lenteja. O sea, si tuvieses fe así, podrías decir a este sicómoro. Ahora, no está hablando literal, aquí es una hipérbole. ¿Okay? No es literal. Desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. ¿Por qué no es literal, pastor? Porque ¿qué razón tendría desarraigar un sicómoro? O sea, vamos a ponerlo así. Si tú desarraigaras un sicómoro y lo plantaras en el mar, ¿qué de impacto tendría? ¿Tendría algún impacto así que tú dijeras, no, wow, desarraigó un sicómoro y lo arraigó en el mar? No tiene ninguna razón de ser, es una hipérbole. ¿A qué se refiere? A que si tú tuvieses fe como un grano de mostaza, cualquier circunstancia, que un sicómoro es un árbol muy grande y muy ancho, o sea, es algo muy pesado. Si tú tienes una circunstancia muy, muy grande, tú si tienes fe en Dios, puedes pasar esa circunstancia que en tus fuerzas tú no pasarías. Eso es fe. ¿Ok? En otra palabra, en otra escritura dice, le dirías a este monte, quítate y échate en el mar. A eso se refiere, a grandes problemas, a grandes situaciones a las que te puedes enfrentar. Y si tú tienes un poco de fe ejercitada, puedes pasar esas situaciones que tú dices, este hermano de verdad, o sea, qué gran fe tiene. Pero ¿por qué tiene esa fe? Porque se ejercitó en ella. Bueno, entonces ya sabemos que es fe diaria y fe salvadora. Entonces, lo que estas cosas son, eso no es don de fe. ¿Qué quiere decir? Entonces ya vamos a estudiar más el don de fe. ¿Qué es don de fe? Primeramente, no funciona para salvarnos, porque eso es fe salvadora. ¿Ok? O sea, te digo, ¿cuáles son las fe que hay en la Biblia? Fe salvadora, fe diaria, don de fe. Entonces, lo que son las primeras dos, eso no es don de fe, porque lo estamos eliminando, ¿ok? Todo lo que nos quede, eso es don de fe. Entonces, primeramente, el don de fe no funciona para salvarnos. Sin embargo, funciona en un salvo, ¿ok? O sea, no funciona para salvarnos, pero funciona en un salvo, porque es por el Espíritu. Don de fe no aplica una sola vez, como la fe salvadora. O sea, el don de fe puede ocurrir varias veces, puede ocurrir. Otra cosa del don de fe, no todos los creyentes lo tienen, no todos, como la fe diaria la tienen todos. Entonces, obviamente eso no es don de fe. Entonces, el don de fe no la tienen todos. ¿Ok? ¿Qué pasa con la fe diaria? ¿Aumenta o disminuye? No. Don de fe no aumenta ni disminuye. Por lo tanto, esta fe es diferente. Entonces, vamos a hacer algunas preguntas. Si yo leo mucho la Biblia, ¿mi don de fe aumenta? No, esa es fe diaria. ¿Ok? Esa es fe diaria. La fe diaria aumenta o disminuye de acuerdo a mi ejercitación. El don de fe no.
¿Y si no me ejercito, mi don de fe disminuye? No, porque el don de fe no depende de mi edad, ni de mi tiempo en la iglesia, ni de mi estatura espiritual. No depende de eso. ¿Ok? Otra pregunta. ¿El don de fe fue diseñado para la vida diaria? No, esa es fe diaria. Entonces ahora viene la pregunta importante. ¿Cómo y dónde aplicamos el don de fe? Bueno, vamos a identificarla por dos cosas, este don. Vamos a identificarlo por dos cosas. Número uno, la intensidad. Número uno, la intensidad. Número dos, el alcance. ¿Okay? Número dos, el alcance. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que hay un niño que está corriendo por el parque, pero ¿qué crees? En sus manos lleva un rubí. Pero él no se da cuenta que lleva un rubí. Y obviamente llega un adulto, ¿y qué pasa? Y le dice, te cambio el rubí por un pan. ¿Y qué hace el niño? Lo cambia. Entonces, aseméjate que el rubí es un don de fe. Pues es algo precioso. Entonces, quiere decir que el don de fe no puede ayudarte a que no te engañen. Porque eso es fe diaria. Porque es para preservación del alma. ¿Ok? Sin embargo, aquel que tiene don de fe puede actuar de una manera irónica. ¿Cómo es esto? Entonces, alguien que tiene don de fe se distingue por dos cosas, intensidad y alcance. O sea, alguien que tiene don de fe es alguien que cree cosas que el 99% de nosotros no creería. O sea, es algo sobrenatural que él cree cosas que casi nadie creería. Sin embargo, él puede no creer que tenga para la renta. Dices, a ver, o sea, ¿crees en eso? Que Dios dijo y tú sí lo crees, pero no crees que no tengas para la renta el día de mañana. Sí, es que ando bien preocupado, pero ¿esto sí lo crees? Es que una cosa es don de fe y otra cosa es fe diaria. Es muy distinto. Bueno, te digo, puede actuar de manera irónica porque pueden creer ciertas cosas en algo sobrenaturalmente y otras cosas que son tan simples pueden dudar. Entonces, un hombre que tiene don de fe puede tener una fe diaria muy chiquita, pero por el don de fe cree cosas sobrenaturales. O sea, es irónico. O sea, el que tiene don de fe, puede creer cosas que Dios dice en su palabra, que tú las ves y dices, es que esto es locura, pero él las cree. Pero pero él va para afuera y ve un problema y duda. Otra cosa, el don de fe funciona en un momento en particular, ¿ok? Tú no puedes echar mano de tu don de fe. Recuerda que no está a nuestra disposición. Es cuando Dios quiera utilizarlo. En la Biblia vemos dos ejemplos de esto. Vamos a ver los dos. Primeramente, Daniel 3:15. Daniel 3:15. Para ver un ejemplo de cómo funciona el don de fe. O sea, si hay gentes en la iglesia, se puede enfrentar a cosas así, peligros bien grandes, y creen que Dios los va a salvar. Pero se enfrentan a que los despidieron del trabajo y tú los ves que dudan. Dices, a ver,
¿cómo en esta parte tú puedes creer y estás seguro de que Dios te cuida y esta parte te pasa y tú dudas? ¿Por qué? Bueno, así es. Pero el don no depende de tu mucha capacidad, de cuántos años tienes, de cuánta Biblia sabes, de tu crecimiento espiritual, si tienes 5, 10, 15 años en la iglesia. No depende de eso tu don. Bueno, Daniel 3:15. Ahora pues, aquí está hablando Nabucodonosor. Porque él había hecho una estatua. Y dijo que al oído de todo instrumento de música se tenían que inclinar ante ella. ¿Pero qué crees? Sadrach, Mesach y Abed-Negó dijeron que no. Que el único Dios es Jehová. Entonces los llamaron a la presencia de Nabucodonosor. Señor, estos hombres te insultan. ¿Por qué? Porque ellos no obedecen tu edicto. Todos nos postramos, ellos no, y dicen que tú no eres el Dios. El Dios es Jehová de los ejércitos, y que ellos no se van a postrar. Y cualquiera que no se postrara sería echado a un horno de fuego. ¿Te imaginas? Entonces se presentan delante de Nabucodonosor. ¿Es cierto lo que ustedes dicen? ¿Lo que dicen ellos de ustedes? Sí, no nos vamos a postrar. Pues sépanse que los voy a matar, ¿eh? O sea, fíjate la situación. Te voy a matar si tú no obedeces. Pues tú dices, ay. Y les pregunta, ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sigue diciendo, Sadrach, Mesach y Abed-Negó respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Pregunta, ¿esta es fe diaria o es don de fe? Es don de fe. ¿Por qué? Porque es una situación que no es común. No es común. O sea, te digo, este don de fe actúa en situaciones especiales. Esto no es común, o sea, no es algo que es frecuente. Es una situación de vida o muerte. Ahí actúa el don de fe. El don de fe está condicionado a la voluntad de Dios. O sea, ¿por qué Dios permitió todo esto? Entonces, lo que hace el don de fe es que trae la realidad de Dios donde Él se encuentra y nos hace entender nuestra realidad. Entonces, otra vez, el don de fe es que trae la realidad de Dios donde Él se encuentra y nos la hace entender a nuestra realidad. Seguimos leyendo. ¿Qué pasó entonces? Fíjate, el convencimiento. ¿Te imaginas? O sea, estás frente en ese momento el rey más poderoso del mundo. En ese momento era Nabucodonosor, el rey más poderoso del mundo. Estás frente a él y te dice que te va a matar y tiene el poder para hacerlo. ¿Y qué es más fácil? Como muchos hoy cristianos dicen, no es que yo estoy en el mundo, pero mi corazón está con Dios. No, pues yo me inclino a la imagen, pero en mi corazón estoy de pie. No, es un punto de vida o muerte, ¿ok? O sea, es una situación difícil. Entonces dice, entonces Nabucodonosor se llenó de ira. O sea, ¿te imaginas? Se ve que este Nabucodonosor era de pocas pulgas, porque, pues, imagínate, o sea, nada más dicen que no y se enoja. ¿Ah?
Y se demudó el aspecto de su rostro. O sea, se vio en su rostro que estaba enojado, que estaba encolerizado este hombre, ¿no? Contra estos 3 varones. Y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. O sea, ahorita van a ver, porque a ver si como dices, haces. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército. O sea, imagínate hombres así de guerra, altos, fornidos, bien formados, ¿no? ¿Para qué? Para que no te escapes. Los agarraron, dice que atasen a Sadrach, Mesach y Abed-Negó para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados en sus manos, con sus manos, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos, y fueron echados dentro del horno del fuego ardiendo. Y como la orden del rey era premiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían lanzado a Sadrach, Mesach y Abed-Negó. Nada más. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abed-Negó, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. No inventes, o sea, era algo sorprendente, ¿no? Entonces el rey Nabucodonosor dice, se espantó. ¿Por qué se espantó? Pues imagínate, me imagino el horno y la flamota que salió, que mató inmediatamente a los hombres fornidos. Pero estos, yo me imagino que ellos no estaban así, pues eran hombres estudiosos, eran hombres de letras. No eran hombres de ejército, eran hombres de letras. Eran hombres muy inteligentes. Estos 3 varones junto con Daniel. Y fíjate, te voy a decir otra cosa. Estos 3, no crees que aquí tenían 40, eran jóvenes. Que muchos dicen, no, es que Dios es para los adultos. Yo todavía estoy joven, me dedico a mis cosas. No, o sea, la juventud es la etapa en la que más puedes dedicarte a Dios y puedes conocerle más. O sea, es un error que tú cometes, que piensas que venir a la iglesia es para gente de 50 años y de 60 que ya no sabe qué hacer con su vida. ¿No? Entonces dice, el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, ¿es verdad, oh rey? Y dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos. La intensidad, ¿cuál fue la intensidad? No nos vamos a postrar. 7 veces más lo caliento, a ver qué hacen. Pues aún así no. ¿Y cuál fue el alcance de ese don de fe? Esto que vio Nabucodonosor. Que se pasean en medio del fuego. ¿Te imaginas esa escena? O sea, estás en medio del horno. Yo me imagino, Sadrach, por ahí andás, sí, ven para acá. Ahí ya se pasaba, ¿no? En medio de todo el fuego. A ver, Nego, ¿dónde estás? Por allá, ahí vamos. Imagínate. O sea, estaban ahí. No, porque estaban quemando. Estaban así. Dice ahí, se pasean en el medio del fuego sin sufrir ningún daño. O sea, a ver, ¿cómo es que a los hombres fortachones y con toda su teología y todo esto, los mató y estos no se mueren? ¿Cómo es eso? Porque esa fue la voluntad de Dios. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Versículo 26. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abed-Negó, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Pregunta, ¿por qué no primero apagó el horno y después lo sacó? Era lo más lógico, ¿no? O sea, a ver, no se queman. O sea, apáguenlo y vamos a sacarlos a ver qué pasa. No. Se acerca y los llama. El milagro es más sorprendente. Porque imagínate salir de un horno de fuego con tu propio pie. Entonces Sadrach, Mesach y Abed-Negó salieron del medio del fuego.
Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones. Dice, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Porque cuando te acercas en una fogata, ves que hueles, tu ropa huele a humo. Bueno, ni a eso olían. Como si nunca hubieran entrado a ese horno. Para hacer un milagro así de similar, se requiere don de fe. Porque es una situación única. Pregunta, ¿dónde o cómo obtener esta fe? Eso no es posible. No hay nada que te prepare, o sea, no hay nada que te prepare para una situación así. No hay nada. Es algo sobrenatural que viene y te convence de lo que Dios puede hacer. Pero no es para todos. Vamos a ver un segundo ejemplo, ¿no? De un hombre que actúa en estas dos fe de una manera irónica. Elías. Primer libro de Reyes 18:30. Elías actúa en estas dos fe y aquí lo vemos muy claramente cómo es un don de fe y cómo es una fe diaria. Bueno, contexto. En el tiempo de Elías reinaba el rey Acab en el reino del norte. Y Baal, que la palabra Baal significa señor, y había varios Baales. Baal Berid, Baal Zebub. Entonces, todo el pueblo estaba entregado a la idolatría. Todo el pueblo adoraban a Baal porque no solamente Acab era el rey. Tenía una reina que era una fiera. Una mujer perversa. Se llamaba Jezabel. Era una mujer que ella adoraba a Baal. Obviamente no era ni israelita. Y se acostaba con sus 400 sacerdotes. Esta mujer. Era una mujer perversa. Entonces, un día, Elías los confronta a los 400. Él nada más era solo con los 400, contra los 400. Y les dice, vamos a hacer una competencia. Ah, sí, a ver, ¿qué competencia? Vamos a hacer 2 altares. Y el Dios que responda por fuego, ese va a ser Dios. Ah, nos parece. Pregunta, aquí va bien una pregunta. ¿Por qué aceptaron los profetas de Baal la propuesta de Elías? Lo lógico es que ese milagro ya se había hecho antes. Es lo lógico, o sea, si no ha pasado nunca, ¿por qué aceptarías esa propuesta? Es lógico que Baal ya había hecho eso antes. Pues, eso ya lo hizo Baal, pues vamos a hacerlo de nuevo, ¿no? Otra pregunta. ¿Cómo sabía Elías que Dios sí respondería? Eso es don de fe. O sea, a ver, ahorita hazte un altar y que Dios responda. ¿Estás seguro? Pues como que dudamos, ¿no? O sea, como que yo sí dudaría. O sea, si me dijeran, a ver, viniera no sé, un testigo de Jehová, ¿ah? Y me dijera, oye, vamos a hacer 2 altares. Tú dices que tu Dios es el verdadero. No, sí, yo estoy seguro. Yo estoy seguro que mi Dios es el verdadero. Ah, bueno, vamos a hacer 2 altares y a ver quién responde. Yo sí dudaría. O sea, como que digo, o sea, yo sí creo que Dios es el verdadero, pero no estoy seguro si Dios va a responder así. ¿Cómo Elías estaba seguro? Porque él fue el que los incitó, él fue el que los retó. Eso es don de fe. O sea, que estás plenamente seguro que Dios va a hacerlo. Ah, bueno, entonces sí, entonces dijeron los profetas de Baal. Va, me agrada la idea. Hicieron sus altares y ellos empezaron a bailar.
a bailar, dice que empezaron a latiguearse, a cortarse, a tener relaciones entre ellos, de modo que Baal contestara y nunca contestó. Y dice que Elías hasta se burlaba. Le decía, grítenle más fuerte, a lo mejor está durmiendo. Grítenle. A ver si le responde, ¿no? Pero te digo, ¿por qué aceptaron el reto los profetas de Baal? Porque eso ya alguna vez había sucedido, tal vez. Y estaban seguros que otra vez Baal volvería a hacerlo. Versículo 30. Entonces leemos primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, me toca a mí, ¿no? Es mi turno. Y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Y preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadlo sobre el holocausto. O sea, fíjate el don de fe. No solamente tenía que esperar que Dios respondiera, sino que ardiera. Que ya con agua es más difícil. O sea, fíjate el don de fe. O sea, es un convencimiento sobrenatural. Eso es don de fe. Entonces dice ahí, derramaron agua, de manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel y que hoy yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozcan que este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que está en la zanja. Y viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Sison, y allí los degolló. ¿Verdad? No, Elías, qué gran profeta. Pero si tú sigues leyendo, después Jezabel lo amenaza. Así me haga Dios y aún me añada, que si yo a esta hora no he puesto tu cuerpo como uno de ellos. Y entonces Elías huye. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Elías? ¿Dónde está el gran Elías de aquí? O sea, aquí mató a 400. Hizo que Dios descendiera fuego del cielo. Se burlaba de ellos. Y lo amenaza una mujer. Y se achicopala. Es que eso es lo irónico. Por un lado puedes tener don de fe. Y hacer cosas y confiar en cosas que nadie más confiaría. Pero por otro lado, te pueden amenazar y te achicopalas. Porque esa es fe diaria. Entonces, lo que hizo aquí Elías es don de fe. ¿Por qué? Porque eso es algo para lo que no te preparas. Yo recuerdo otro relato de un misionero en África, donde tú sabes que en África lo que mucho se da es el vudú y lo que es consultar a los muertos. Ahí viene todo eso de África. Y dice que este hombre empezó a meterse en una de esas tribus y empezó a predicar el evangelio. Y se convirtieron algunos, una familia ahí, se convirtieron a Cristo. Entonces, esa tribu tenía un brujo. Y ese brujo convocó a toda la aldea diciendo que ese hombre traía dioses extraños. Y juntó una gran turba y rodearon la casa donde estaba ese misionero y la familia. Y la familia bien espantada, no, ya, aquí ya quedamos. Y el misionero empezó a orar, dijo, no, Dios nos va a librar. Dios va a traer a su ejército.
Y todos dijeron, pues, ¿de dónde está? Porque ese cuando se iban acercando a la casa de noche, de pronto se detuvieron y el brujo empezó a poner una cara de miedo. Y el mismo brujo, que después se convirtió a Cristo, él cuenta que cuando iba a matar al misionero, él vio ángeles que resguardaban la casa y tuvo miedo. La familia ahí no tenía confianza, o sea, tenía fe, sí tenía fe, pero una fe diaria, o sea, una fe donde tú dices, bueno, sí creo en Dios, pero ya cuando veo esto, pues, pregunta, ¿el misionero en algún momento se entrenó para cuando haya turbas te pones a orar? No te preparas para eso. Para eso no te preparas, o sea, eso sucede. Pero este misionero tenía don de fe. Entonces, el don de fe va muy anclado a la oración. Alguien que tiene don de fe se pone a orar, como Elías lo hizo. ¿Y tú piensas que Sadrach, Mesach y Abed-Nego, cuando estaban calentando el horno, no oraban a Dios? Dijeron, Señor, pues hasta aquí llegamos. Si es tu voluntad, hasta aquí llegamos. Y si no, tú vas a hacer algo. Pero yo de postrarme, no me postro. Eso es algo sobrenatural. Entonces vámonos por la parte final, vamos terminando. Aquel que tiene don de fe, parece que tiene dos personalidades. El que confía de manera sobrenatural, y tú dices, esto solamente Dios lo va a hacer, y yo confío donde nadie confiaría. Pero por otro lado, a veces, ese que tiene don de fe duda en las cosas más simples. Así pasa con el que tiene don de fe. Ahora, ¿requiere este don la iglesia? Sí. ¿Por qué? Porque a veces hay situaciones tan difíciles dentro de la iglesia que requerimos de una persona que ejercite este don y que diga, hermanos, vamos a confiar en Dios. Y a veces otros le van a decir, hermano, ¿no estás viendo la situación en la que nos encontramos? ¿No te das cuenta? ¿Cómo aún así puedes confiar en Dios? No, yo estoy seguro que Dios nos va a sacar. Yo estoy seguro que Dios nos va a proteger. Entonces eso contagia a otros y confían en Dios por ese don de fe. Sin embargo, a lo mejor ese hermano que confía plenamente en Dios, se le cae el techo de lámina de su casa y ya no sabe qué hacer. Porque te digo, puede que tengan como dos personalidades, no es que tengan dos personalidades, sino es que parece, que eso ya sería de un loquito, ¿no? Tener dos personalidades, ¿no? O sea, por aquí se comporta como un niño y después se comporta como adulto. No. Parece como si tuviera dos personalidades. El don de fe, hermanos, provoca convencimiento en la iglesia. Eso provoca. Provoca que la iglesia reconozca quién está en medio de ella. Aquel que tiene don de fe fortalece a la iglesia. Aquel que tiene don de fe anima a la iglesia. La iglesia necesita gente con don de fe. Entonces muchas veces así lo leemos, fe. Bueno, pero a veces ese don no es tan visto, ¿no? O sea, la semana que viene vamos a ver sanidades. Ese sí lo quiero, pastor. Sanidad. Bueno. Pero también este don es importante. Que tengas don de fe. Pero no es fe diaria ni fe salvadora. Es algo sobrenatural que actúa en situaciones donde tú no te entrenaste para eso. Sin embargo, actúa ese don y pasas lo que a lo mejor el 99% de la gente no pasaría. Ese es don de fe. Entonces, obviamente alguien que tiene don de fe
se distingue mucho porque ora. Ora a Dios. Es un hombre de oración, una mujer de oración. Entonces, ¿quién quiere este don? A ver, tal vez tú lo tienes. Bueno, ya sabes cómo funciona. Ahora, a lo mejor ya te diste cuenta por qué en cierta situación donde muchos otros han fracasado, tú la pasaste. Pues no es por ti, a lo mejor tienes ese don de fe, que confiaste certeramente y que Dios te sacó adelante. Donde a lo mejor yo no hubiera confiado. ¿No? Y cuando nos enteramos de esos testimonios, ¿qué pasa con nuestro corazón? Se anima, que decimos, Dios está con nosotros. Amén. Vamos a orar.